Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo, allí donde yo me convertí. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor. Oh, ven a la iglesia de Cristo, no desvíes más tu corazón. El dolor que te causa la ausencia es por falta de esa. Muy buenos días. Amados hermanos y amigos, reciban saludos cordiales. Es un placer estar nuevamente aquí delante de ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo. Hoy estaremos hablando un poco acerca del tema de los recuerdos. Los recuerdos tienen poder, ya sea negativo o positivo, pero ellos tienen poder sobre las personas. Veremos cuál es la recomendación de Dios en cuanto a este tema tan importante de las Sagradas Escrituras. Normalmente los seres humanos tenemos la tendencia a recordar solamente las cosas negativas de nuestro pasado, las que tienen que ver con el pecado. Lo mismo le acontecía al pueblo de Israel. El pueblo de Israel solamente recordaba su pasado de idolatría, cuando sus antepasados profanaron el templo, las inmoralidades a las que llegó ese pueblo y por las cuales la ira de Dios llegó a ellos muchas veces. Ellos estaban enfocados en esas cosas, pero Miqueas capítulo 7, verso 19, les recuerda que Dios volvería a tener misericordia de ellos, sepultaría sus iniquidades y echaría en el fondo del mar todos sus pecados. Lo mismo hizo el profeta Isaías en el capítulo 43, verso 18, cuando dice: ya no recuerden más las cosas pasadas, ya no traigan a la memoria las cosas antiguas, aquellas que tenían que ver con su pasado pecaminoso. Esa es la misma recomendación de Dios para hoy, para nosotros. Nosotros no debemos de estar centrados en las ofensas que cometimos o las que cometieron contra nosotros, porque a fin de cuentas ese es un gran peso que no nos permite avanzar, porque ¿quién puede caminar rápido con una carga tan pesada? Por lo tanto, el escritor inspirado también del libro de los Salmos, en el capítulo 77, verso 11, nos da la recomendación exacta que usted y yo debemos de seguir en cuanto a los recuerdos. Dice: me acordaré de las obras de Dios, traeré a la memoria sus maravillas antiguas. Esa es la recomendación de Dios para nosotros hoy en día también. ¿Qué debía hacer el pueblo de Israel para avanzar? Recordar las maravillas de Dios, todas las cosas que habían acontecido en el pasado, en la cual la mano de Dios estuvo a su lado para ayudarle, para que él pudiera avanzar, para que él pudiera salir del atolladero donde se encontraba. Lo mismo debemos hacer usted y yo, hermano y amigo. No recordar lo negativo, nuestro pecado, eso ya quedó en las manos de Dios. Dice: ya sepultó Él todas nuestras iniquidades y las echó en el fondo del mar. Por lo tanto, ahora vamos hacia adelante. Y para ir hacia adelante, nosotros debemos de recordar las maravillas de Dios. Cuando Dios estuvo presente en nuestro lado, cuando nosotros no teníamos que comer, cuando no teníamos que beber, cuando nosotros no teníamos ni un pasaje para ir a la universidad, no teníamos un techo digno donde guarecernos. Y la mano de Dios estuvo ahí en los problemas familiares, problemas matrimoniales, problemas de muerte, hermano y amigo. Y la mano de Dios estuvo ahí. Nosotros vimos palpablemente las cosas que parecían que no tenían solución, y en el momento dado que nosotros menos esperábamos, la solución llegó y la bonanza apareció. Nunca debemos olvidar esos momentos. Esos momentos son poderosos y nos permiten avanzar con mayor rapidez
hacia las metas, hacia nuevas victorias que nosotros nos propongamos en nuestra vida. Los antiguos tenían tenían diferentes maneras muy particulares de recordar esas maravillas de Dios. Y una de ellas eran las fiestas. Ellos tenían 7 fiestas. Y una de esas fiestas era la fiesta de la Pascua, que está relatada en el capítulo 12 y capítulo 13 de Éxodo. Ellos debían de recordarle también a sus hijos cuando ellos preguntaran a qué se debe esta fiesta, por qué se celebra esta Pascua. Ellos debían de responderle, sus padres, que por qué celebraban eso. Y era cuando ellos, dice, salieron de Egipto y todas las cosas que Jehová vuestro Dios hizo a favor de su pueblo. Eso dice el capítulo 13, verso 8 de Éxodo. Otra manera como ese pueblo tenía para recordar era lo que se le llama un majano. Un majano era un poste de señalización, lo que hoy se le llama un mojón. Quizás en una parte del libro de Génesis habla, un majano era un pedestal de piedra. También tenían unas estructuras cónicas de piedras que las ponían en determinado lugar donde ellos consideraban conveniente para que todos ellos pudieran verlo. Y cuando alguien preguntara acerca de esa estructura de piedra, ellos pudieran responderle. Tal es el caso cuando ellos cruzaron el Jordán. En Josué capítulo 4 está relatada esa historia. Cuando ellos cruzaron el Jordán, en el lecho del río, ellos dejaron 12 piedras. Y cuando hubieron cruzado el Jordán, se establecieron en Gilgal, ya en la zona de Canaán, y ahí edificaron también ese lugar, esa estructura cónica de piedra, porque Gilgal significa círculo de piedra. Ahí ubicaron las 12 piedras que les recordaban cuando ellos cruzaron el Jordán con sus pies secos. Y cuando los hijos preguntaran, ellos les iban a responder que exactamente Dios había hecho por ellos cuando ellos cruzaron el Jordán. Eso está relatado en el capítulo 4, versos 20 al 24 del libro de Josué. ¿Qué debemos hacer usted y yo para recordar esos momentos gratos cuando la mano de Dios estuvo a nuestro favor para ayudarnos y sacarnos de la dificultad? Fotografías, tomemos fotografías, videos, grabemos audios, tengamos un libro de vida donde ir anotando cada cosa que nos va aconteciendo en el peregrinar de nuestra existencia. Recordemos los momentos cuando nuestros hijos dieron sus primeros pasos, cuando ellos fueron por primera vez a la escuela, cuando fueron a la universidad, cuando se graduaron, cuando se casaron, cuando nosotros celebramos nuestros años de matrimonio, etcétera. Tantas cosas que recordar y que nunca nosotros debemos de pasar por alto, que la mano de Dios siempre estuvo ahí para ayudarnos, para llegar a triunfar en aquellos momentos cuando nosotros no pensábamos que íbamos a salir del atolladero. Fue el momento preciso cuando Dios nos mostró su mano y nos sacó. Y principalmente, amado hermano y amigo, cuando su Hijo Jesús bajó a esta tierra y nos rescató del lugar donde nosotros nos encontrábamos, nos brindó su mano amiga y nos dio una nueva oportunidad de aquel lugar donde nosotros nos encontramos, en la cuneta, en la desolación, la desesperanza y sumergidos en los más viles vicios. Jesús nos dijo: ven, tienes una nueva esperanza de vida. Nunca debemos de pasar por alto esos hechos poderosos de Dios a favor de nosotros. ¿Qué pasa cuando las personas no recuerdan su pasado o las maravillas de Dios en su vida? Las personas nos volvemos autosuficientes, nos volvemos arrogantes, nos volvemos ingratas. Perdemos el rumbo, perdemos el norte de nuestra vida. Vea usted lo que dice la Escritura en Josué capítulo
4, verso 24. ¿Para qué ellos tenían que recordar cuando cruzaron el Jordán con sus pies secos? ¿Para qué? Dice el verso 24. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa. Oiga lo que continúa. Para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. ¿Para qué es que uno debe de recordar? Para que temáis a Jehová todos los días. Quiere decir que la persona que no recuerda no teme a Dios, no lo respeta, no se somete a sus leyes, a sus estatutos, a sus mandamientos. Para que uno pueda ir en el rumbo correcto, en el camino correcto, uno nunca debe pasar por alto los recuerdos. Recordar tiene poder. Otra de las cosas importantes que nos relata la Escritura es en el capítulo 7 de Deuteronomio, verso 17 al 19. Dice: si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas, dice el Señor. Acuérdate bien lo que Jehová hizo con Faraón y con todo Egipto. Acuérdate. Quiere decir que cuando uno recuerda las maravillas que Dios hizo, que están narradas después en el verso 19, de esa misma porción que acabamos de mencionar, cuando nosotros recordamos, se nos vienen a la memoria los portentos, las maravillas de Dios, los milagros, el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Cuando ellos recordaran eso, iba a ser un impulso, como una catapulta que los iba a suspender para lograr nuevas victorias en sus vidas. Quiere decir que recordar motiva, recordar anima, lo hace a uno más feliz y promueve en uno el deseo de seguir hacia adelante. Eso lo dijo el Señor hace muchísimos siglos y la psicología hoy en día supuestamente lo ha descubierto, según lo dice algún reporte de la Universidad de Rutgers. Esta universidad es la Universidad Estatal de Nueva Jersey, en Estados Unidos. Cuando un grupo de psicólogos dice que cuando los recuerdos llegan a la mente del ser humano, dice que se desata o se libera una sustancia que se llama dopamina, que es un neurotransmisor que permite a la persona una sensación de euforia, pero que a la misma vez despierta la motivación para seguir hacia adelante. Dice que dar una mirada, según ellos, este estudio, dar una mirada con un filtro positivo hacia el pasado, lo hace o hace a la persona más feliz y a la misma vez le sucede como que se le inyectaran una vacuna contra o para levantar la motivación de la persona. Es como una vacuna, entonces, recordar, una vacuna para la motivación, una vacuna contra el desánimo y la desmotivación. Es así. Hermanos y amigos, Dios lo dijo primero. La Biblia lo dijo primero. Nosotros tenemos la sabiduría de Dios en cuanto a este asunto. Recordemos, hermanos, para motivarnos a seguir adelante. Recordemos para encauzarnos en el camino correcto. Recordemos para volver a la senda, para temer a Dios, para volver a nuestro rumbo en la vida. Y que de esta misma manera nos motivemos a seguir hacia adelante, hacia nuevas victorias. Que el Señor los bendiga y nos ayude en cuanto a este asunto tan importante
cómo son los recuerdos, el poder de los recuerdos. Que el Señor nos bendiga.